Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos terminando de editar una nueva charla de Platicando con Expertos. En esta ocasión tenemos una invitada internacional desde Buenos Aires. Vamos a platicar con la maestra Susana Trabaldo, que nos va a explicar un poquito acerca de qué se trata la educación a distancia, las diferencias contra lo que hoy estamos haciendo en muchos lugares del mundo, y nosotros hablaremos de México en específico, y de las ventajas de poder implementar una metodología educativa en línea a través de plataformas especializadas. Pues no se lo pierdan, creo que es una gran oportunidad de aprender de este tema. Nos vemos más tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos de nuevo a Platicando con Expertos. En esta ocasión tengo a una invitada súper especial. En esta ocasión desde Buenos Aires, Argentina. Me da muchísimo gusto estar con Susana Trabaldo, que antes de platicar todo lo que hace y todo lo que es, pues tengo que decir que la conozco, pensaba Susana hace unos 10 años o un poquito más, cuando tuve la oportunidad también de encabezar una empresa de educación a distancia y en ese momento tenía oportunidad de viajar por Centro y Sudamérica y en una oportunidad estando en Buenos Aires tuve el gusto de poderme sentar con ella a charlar en su oficina allá en Argentina. Bueno, les presento sin más preámbulos. Susana Trabaldo es fundadora y directora de Net Learning, soluciones para e-learning. Es magíster en educación abierta y a distancia, especialista en educación virtual e innovación educativa. Ha publicado y expuesto experiencias en América Latina, el Caribe, Estados Unidos y Europa. En México, Susana, tú me corregirás, ha colaborado con el TEC de Monterrey y con la Universidad Autónoma de Guadalajara. Así es, así es. Susana, bienvenida. Gracias por la invitación, Mario. Es un gusto acompañarte en este encuentro y poder compartir experiencias que puedan de alguna manera tomar quienes nos escuchan como referencias, que puedan realmente aportar algo para Sí, estos proyectos. no, y seguramente que con alguien de tu experiencia y la verdad es que tu formación, pues por supuesto que nos vas a aportar muchísimo, Susana. Bueno, bueno, Ok, perdóname. Bueno, pues entonces entrando en materia, fíjate que ya lo habíamos platicado antes en nuestras charlas previas, pero yo quiero que enfoquemos esta plática un poco en esta experiencia que durante el último año hemos tenido cuando empezamos algunos a descubrir que Zoom, ¿no? Y algunas otras plataformas como Zoom, ¿no? O sea, no voy a limitarme al hecho de Zoom, aunque muchos lo conocen, pero por ahí tenemos a Meet, también de Google. Lo empezaron a usar no solamente para tener reuniones de trabajo o reuniones familiares, sino para empezar a impartir capacitación, ¿no? Y la verdad es que a partir de ese momento hay alguien que pensó que había descubierto el hilo negro y que todas las capacitaciones se daban vía Zoom. ¿Y cuántas veces no hemos estado en una capacitación abierta y de repente un loco por ahí entra y empieza a compartir pantalla y empieza a compartir barbaridades y a jugar con la pantalla y nos tira la sesión de trabajo? Y bueno, solamente como decir un ejemplo. Susana, quiero que en tu experiencia nos platiques por qué hoy más que nunca hay una necesidad inminente de implementar para nuestros programas de capacitación, en este caso que estamos hablando para los programas de capacitación corporativos, por ejemplo, una plataforma de educación a distancia. este es un contexto que estamos viviendo muy especial, como bien dijiste, desde principios del año 2020, que nos lleva a pensar en diferentes propuestas que podamos implementar para llegar a capacitar a quienes están hoy trabajando desde casa de pronto. Esa es una necesidad que surge a partir de la pandemia y que de alguna manera nos empuja, ¿no? Nos hace adelantar en el tiempo
ya estábamos nosotros trabajando en educación a distancia. De hecho, como bien dijiste, trabajamos en esto desde el año 2002, o sea que prontito cumplimos 20 años de trabajo, y esto se venía haciendo, pero sobre todo en empresas internacionales o distribuidas geográficamente, que necesitaban de estas herramientas como único recurso o uno de los recursos que les permitía también ahorrar recursos económicos, ¿no? Porque dejar de trabajar 2 o 3 días para acercarnos a un lugar donde todos nos reunamos, y además invertir en viajes, alojamiento, en fin, todos esos eran más que una inversión, es un gasto si lo pensamos desde las posibilidades que hoy tenemos de realizar estos mismos encuentros online a través de herramientas sincrónicas, es decir, como esta que estamos usando, que es Zoom, y que de alguna manera nos permite reunirnos y conversar, o presentar, o entrenar, capacitar. El tema es que, bueno, estas herramientas en este momento se están usando sin no hubo una capacitación previa en cómo utilizar estas herramientas sincrónicas. Entonces, de alguna manera se está haciendo lo mejor que se puede, o se está haciendo lo que se puede, sin una planificación. Uno de los temas más, digamos, notorios así en cuanto a algunas personas que las utilizan, que dan clases, por ejemplo, en las empresas, de pronto vienen con el comentario: estuve 3 horas sentado para dar la capacitación presencial que doy en 3 horas en la empresa. Ahora la doy por Zoom. Resulta que, claro, no hay un diseño de esa capacitación, un diseño de capacitación online. Se hace lo mismo que en lo presencial. Y yo creo que ahí está el problema, porque para organizar, para implementar una capacitación online que dé buenos resultados, lo ideal es distribuir esa capacitación en 2 espacios, es decir, uno sincrónico como este, que bien puede ser Zoom, Teams, Meet, en fin, muchas otras herramientas que hoy podemos utilizar, pero al mismo tiempo parte de esa capacitación en un ambiente asincrónico, que es, por ejemplo, una plataforma de aprendizaje. Susana, perdóname, Entonces, discúlpame sí, que te interrumpa. Creo que aquí, para los que nos puedan estar escuchando, es muy importante que empecemos a entender que en este medio de la educación a distancia, pues hay algunas terminologías que tenemos que empezar a dominar, ¿no? Y a lo mejor claro, hoy lo hacemos, pero no sabíamos que así se llamaban, y efectivamente, como tú lo mencionas, una situación síncrona, o sea, en sincronía, quiere decir que estamos en tiempo real llevando una sesión de trabajo o de educación o de lo que sea. sí, ¿No? En el caso de asíncrono, ¿no? Esa quiere decir que es todo lo que generalmente vemos en YouTube, por ejemplo, ¿no? O sea, que tú puedes verlo es, en el momento y a la hora que tú quieras, se convierte en materiales asíncronos. Una película que ves en Netflix es un material asíncrono, ¿no? O sea, no tienes que ir a un horario específico para ver la clase y entonces, bueno, eso por un lado para empezarlo a entender. Y luego, como tú bien lo dices, entender que no puedes dar una clase como tú presencialmente la das, en línea, ¿no? Entonces, esa es la parte que dices de diseño instruccional, claro, ¿no? Que también es claro. algo que vamos a empezar a escuchar, ¿no? Diseño instruccional. Sí, es como planificar cómo voy a distribuir ese contenido, entonces, qué voy a presentar en Zoom y qué voy a publicar en la plataforma de aprendizaje, para que esa integración o esa, digamos, sintonía entre esos diferentes medios o recursos, digamos, eh, de alguna manera abarquen toda esa capacitación que yo doy en forma presencial. De pronto uno en lo presencial puede, de alguna manera, lleva mucho más tiempo lo presencial que lo virtual, y en lo que es en la plataforma se pueden ubicar materiales antes
de la experiencia sincrónica, como para que la audiencia llegue de alguna manera preparada, a hacer la experiencia sincrónica, y luego incluso se pueden hacer incluso actividades relacionadas con esta presentación que se hizo de los temas, para terminar luego con una evaluación de la experiencia si fuera necesario. Hablamos de aprendizaje corporativo y en este caso la medición de los resultados de ese esfuerzo de capacitación son son súper necesarios para poder mejorar no solo la capacitación, sino que el desempeño de las personas en relación con esta capacitación que han tenido. Es decir, entonces, que es muy importante poder contar con ese espacio de plataforma de aprendizaje donde no necesitamos coincidir en tiempo, porque ingresamos, como decías, el ejemplo de YouTube o de Netflix, ingresamos cuando podemos, en el momento en que nos conviene, y eso nos da una gran flexibilidad, que es una de las grandes ventajas de este tipo de capacitación. La flexibilidad, el acceso desde el móvil, y el poder, digamos, que todos puedan acceder al material más actualizado, además. Es decir, y esa, Susana, perdóname, creo que es la magia, ¿no? Que algunos no han descubierto, ¿no? De estas herramientas que tenemos a disposición y que nos han ocasionado, por ejemplo, que tengamos tantos videos en redes sociales chuscos de gente que mientras toma una clase, pues tiene la cámara abierta y está barriendo, ¿no? O está en paños menores saliendo del baño, ¿no? ¿Por qué? Porque están forzados a tener que escuchar una clase en una hora y en un momento en el cual solamente se puede tomar, ¿no? Y se están claro, desaprovechando los tiempos en este modelo asíncrono en los cuales tú puedes sentarte, decir, ya acabé todo, toda mi atención está centrada en este proceso de aprendizaje y lo voy a llevar a cabo. También algo mencionaste que a mí me gusta mucho y que es algo que yo también, por ejemplo, creo que ha empezado a desvalorizar el hecho de tomar clases vía Zoom, que es no poder medir el impacto que una capacitación está teniendo sobre una persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, estaba ahorita pensando en lo que decías de hacer evaluaciones, pero incluso ha habido ocasiones en que la gente se inscribe a cursos, pues, de temas que no domina, que no eran lo que estaban esperando, etc., etc. Y ahí, por ejemplo, bien vendría la opción de poder hacer evaluaciones diagnósticas, ¿no? Para saber el nivel de participantes, ¿no? Saber en qué nivel, en qué punto vamos a poder iniciar o vamos a poder retomar la capacitación, pero sobre todo, Susana, al finalizar, poder tener una medición del impacto que esa capacitación está teniendo en esas personas. Y eso es algo que también así se está es. perdiendo al no usar las plataformas adecuadas para hacerlo. Sí, así es. Entramos a Zoom de pronto sin un contacto previo, que nos permita, digamos, que le permita al interesado, al colaborador, completar una encuesta, digamos que quien va a dar ese curso o la empresa que dé ese curso pueda medir digamos, conocer esos destinatarios y entonces ofrecer el mejor nivel de partida del curso, del punto desde el cual partimos. Ese es un tema. Otro tema es que uno puede asistir o no a Zoom. No hay una herramienta de, digamos, de asistencia, digamos, mientras que el acceso a todos los espacios asincrónicos, a la plataforma educativa, realmente queda registrado, queda, digamos, el movimiento
Cuando uno accede a una plataforma educativa, queda el usuario que ingresó, la hora en que ingresó, el IP desde el cual ingresó, y bueno, y todas las actividades que ese usuario realizó, ¿no? Queda todo eso guardado en la base de datos y eso permite hacer el seguimiento. No, ni hablemos de la evaluación automática, que permite tener los resultados en cuanto se terminan, y no solamente los resultados, sino que permite generar reportes para analizar según, bueno, los objetivos que la empresa tenga. Entonces, eso me parece sumamente importante. Y otro de los beneficios es que uno puede organizar un diseño partiendo desde distintos recursos o inversiones. Pienso en la empresa. Es decir, de pronto podemos generar un curso con mayor o menor nivel de inversión. ¿Esto qué quiere decir? Que puedo producir cursos que tengan video animado, puede ser cursos con materiales navegables, es decir, microlearning, cápsulas SCORM. muy SCORM, todos, SCORM. claro, Ya, pero porque ya esos son los... no hablemos de esas cosas. Eso es muy técnico, pero es lo que a nivel empresa se utiliza, ¿no? Siempre, porque es lo que el material, como para que se entienda más fácilmente, es como una cápsula que se produce como podría ser un MP4 de video. Bueno, generalmente se cierra en un estándar internacional que permite que el material, cuando el usuario ingresa, lo abre, participa dentro de ese multimedio, por ejemplo un video donde se van haciendo preguntas y respondiendo al mismo tiempo, y entonces la plataforma detecta el trabajo que el usuario está haciendo en ese material. Es decir que SCORM, como dijiste, es un puente entre el material y la plataforma que permite que haya como un pasaje de información. Oye, Susana, perdóname, y otra cosa que es importante, y ya lo habíamos platicado en su oportunidad, Sí. Y también, por supuesto, que las empresas han dejado de valorar el hecho de lo que a ellos les implica que un ponente, y que en su gran mayoría son profesionales, o sea, que no tienen una formación de capacitadores, ¿no? Sino que son expertos en un tema y se han visto Exacto. forzados a enseñar, que no tengan que dar un curso una y otra y otra y otra vez, ¿no? O sea, esta Sí. gran ventaja de poder cacharlo en un archivo MP4, por ejemplo, pues permite que con que una sola vez lo dé, ¿no? Pues lo ponga en disponibilidad, ¿no? Para que se pueda hacer cientos y cientos y cientos de veces, y Exacto. quizá el participar en sesiones muy específicas, ¿no? Con mucha gente, respondiendo dudas que se han generado a lo largo de estos periodos de tiempo donde la gente ha revisado información, y es algo que también no lo han visto las empresas, ¿no? Exacto, y me parece muy bueno, y además, la próxima vez que lo dé ese experto, que ese experto se siente a generar ese MP4, probablemente ya tengamos un material actualizado de pronto. A veces los tiempos corren muy rápido y de pronto un material que generamos hoy, dentro de 6, 8 meses los tenemos que volver a generar. Y bueno, ahí está la riqueza justamente, ¿no? De tener un reservorio de materiales actualizados que podamos utilizar en distintos trayectos formativos, que podamos armar diferentes trayectos utilizando distintas cápsulas de contenido. Esa es otra gran ventaja, que nos lo permite una plataforma de aprendizaje. Nos lo permite eso. Y Claro. también de alguna manera hasta personalizado, porque hoy en día tenemos, digamos, de acuerdo con el perfil del colaborador, podemos elegir diferentes trayectos. No es lo mismo lo que puede necesitar
Mario a aprender sobre un determinado tema que lo que puede ser que Susana necesite aprender sobre ese tema. Entonces esa posibilidad de personalización es sumamente rica. Hoy en día, además, se trabaja mucho, por ejemplo, con lo que es el enfoque de narrativas digitales, es decir, hay mucho de motivacional en los materiales que se desarrollan y que de alguna manera captan la atención de esa persona que de pronto encuentra un material por ahí sumamente técnico, pero que de alguna manera a través de una narrativa que lo va llevando a su propia problemática, porque generalmente en una empresa se está aprendiendo algo relacionado con su necesidad de resolver en el trabajo, en el puesto de trabajo. Entonces, de pronto esa identificación nos permite sí motivar y generar muy buenas experiencias. Oye, Susana, perdóname, y también sería importante mencionar que estas plataformas te permiten, por ejemplo, trabajar en un modelo que se denomina constructivismo social, que también es algo que desafortunadamente en estas sesiones de aprendizaje que ahora usamos en Zoom, se pierden porque Zoom se convierte en una situación de unidireccional, ¿no? Yo he tenido oportunidad de dar algunos talleres en los cuales, en esta mala costumbre de que la gente tiene cerradas sus cámaras, pues hablas con la computadora, ¿no? Y ya no sabes si alguien se fue a desayunar, se fue a bañar y tú sigues hablando con la computadora y no tienes esa retroalimentación, pero mucho más allá de ello, o sea, estoy seguro que mucha gente que participa en una formación de aprendizaje tiene mucho que enseñar también a otros pares, ¿no? Y entonces estas Claro, lo plataformas, colaborativo. claro, Perdón. estas plataformas permiten pues que haya una colaboración en la cual termines aprendiendo no solamente del profesor y que el profesor se convierta en un guía, No, mira, sino de tus colegas, ¿no? Y en este mercado claro, inmobiliario en el cual yo estoy, pues se da muchísimos. Hay muchos colegas que son expertos, ¿no? En muchos temas y que estoy seguro que podrían retroalimentar y darle un valor superior al curso en el cual están participando. puedo compartir muy brevemente una experiencia en la cual organizamos e-learning, un e-learning en la plataforma de una determinada empresa, donde se generó un diseño instruccional orientado a lo que es la narrativa digital, con mucho involucramiento del usuario, con juegos. Todo lo lúdico es fundamental y hoy se pueden hacer juegos que despierten el interés y que de alguna manera sitúen, ¿no? El aprendizaje en la resolución de problemas que el usuario tiene en su puesto de trabajo. Entonces, todo ese curso, nosotros lo llamamos, en esta empresa lo han decidido llamar el e-learning, ¿no? Y en paralelo, ¿no? Tienen generado un espacio de interacción colaborativa, en este caso es en Teams, ¿no? Con todos los recursos que Teams ofrece, y allí hay 2 o 3 referentes de la empresa, que son en realidad los autores de los contenidos de ese e-learning, y se generan espacios de conversación donde los ingenieros, en este caso, traen problemas relacionados con los contenidos del curso que están viendo en el día a día de su trabajo. Y ahí, en ese espacio, entonces, se resuelven, ¿no? Se comparten experiencias, se dan consejos, e interviene el referente del tema y realmente se genera, sí, conocimiento. Ese es el valor central de toda empresa hoy, empresa que quiera crecer, ¿no? Generar conocimiento. Sin duda generar conocimientos, Ana. Dime, Sí. tengo dos preguntas que hacerte. ¿Tú por qué crees que las empresas no han volteado a ver, por ejemplo, la experiencia de muchas universidades, por ejemplo? O sea, ¿por qué nadie se ha preguntado, oye, ¿cómo darán clase en el TEC de Monterrey, por ejemplo, no? O cómo, no sé, cómo darán clase en la Universidad Autónoma de cualquier ciudad, no solo en México, sino en el mundo. O sea, ¿por qué no se preguntan que hay plataformas como Moodle, como Blackboard, como Classroom, y así puedo seguir, ¿no?
Sí, sí, hay muchísimo. que permiten hacer o sea, tener estas experiencias en principio y poder ir al siguiente nivel, ¿no? En el cual pueden conformar programas de capacitación escalonados, ¿no? En el cual una capacitación te lleve al siguiente nivel y te llegue al siguiente nivel y te llegue al siguiente nivel a través de una plataforma educativa como esta. O sea, eso me llama poderosamente la atención. Eso en primera instancia te quiero preguntar, Susana. Y en segunda instancia te quiero preguntar es, ¿consideras fundamental que las empresas que están dando capacitación a distancia en este modelo de Zoom deben demandar a formaciones específicas a estas personas que están otorgando esta capacitación, a formaciones, me refiero, específicas en cuanto a la metodología instruccional o metodología de educación a distancia? Sí. Eh, en realidad, muchas empresas eh, están generando espacios de aprendizaje en plataformas, pero no están usando las plataformas eh, para su beneficio, para un mayor beneficio para la misma empresa. Es decir, y ahí están relacionados estos dos temas que compartís, Mario. Entonces, no es lo mismo enseñar en un espacio virtual que enseñar en lo presencial. Es como colocar contenidos sueltos, sin una organización, sin consignas claras, ¿m? Donde se coloca de pronto un PowerPoint y una evaluación relacionada con ese PowerPoint, y ahí se terminó todo. Eso va en contra de la experiencia virtual satisfactoria y exitosa, porque en realidad le falta un diseño instruccional a esa propuesta que no lo tiene. Entonces, sucede que las empresas no siempre tienen un equipo de capacitación capacitado, valga la redundancia, en lo que es diseño instruccional para ofrecer su propuesta online. Es necesario que quienes tomen en sus manos la responsabilidad de avanzar en este campo, tienen que formarse, tienen que aprender cómo se enseña online, y que no, esto, para hacer una comparación, es como si el profesor en la clase presencial ingresara con un pilón así de copias o de cuadernillos, lo distribuyera y se va. Eso es todo. Entonces ahí no hay aprendizaje. Entonces, la capacitación en diseño instruccional es básica. Si no, no vamos a ir a buen puerto. Estas empresas deberían capacitar por lo menos a un grupo de expertos en recursos humanos, en capacitación de recursos humanos, como para poder mantener un diálogo con alguna empresa proveedora de servicios de e-learning. Esa es otra solución. O capacitan a su equipo propio, o los capacitan a los 2 o 3 personas con que cuentan para realmente poder tener un diálogo claro y saber qué es lo que necesitan. Que eso a veces no lo saben porque no entienden del tema. Y por otro lado, yo creo que quienes sí se han puesto a trabajar en serio con los primeros cursos bien diseñados, tienen en su horizonte la universidad corporativa, porque en realidad hay muchas experiencias de universidades corporativas. Yo creo que la universidad corporativa lo que permite justamente es generar y permitir crecer el conocimiento de la empresa por un lado, y además asegurar que todos sus colaboradores, todas las personas, los recursos humanos que están capacitándose, realmente puedan tener una carrera dentro de la empresa que puedan avanzar en esa formación, capacitarse cada vez más y lograr sus mejores objetivos. Contar con las habilidades, ¿no? Necesarias para el perfil específico en el cual, sí, claro, y además unificas, ¿no?
Nosotros por acá claro. en México, y seguro no lo desconozco en Argentina, Susana, por ejemplo, en AMPI nos certificamos en varias normas, en varias normas oficiales, ¿no? Sí, Que lo que evalúan, o sea, son certificaciones que evalúan nuestras habilidades técnicas, ¿no? En el desarrollo específico de una actividad, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que usar una plataforma de estas para unificar esos criterios y esas habilidades, ¿no? es que realmente, por ejemplo, Moodle, por mencionar también un ejemplo, porque como decías, hay muchísimas posibilidades y permite la carga de planes de competencias o de, sí, árboles de competencias organizados según los perfiles que se requieren, ¿no? Para la capacitación continua de cada uno de los colaboradores. Con lo cual, relacionar los módulos de talento que algunas empresas tienen con el módulo de aprendizaje organizado en competencias es como la solución, ¿no? de este seguimiento y de este crecimiento que tenemos en mente. Bien. Y sin duda, Susana, bueno, también habrá en otra ocasión y en otra oportunidad, por supuesto, platicar de muchas filosofías pedagógicas, muchas Oh, sí, filosofías andragógicas, que también esa sí, palabreja claro. es algo que tenemos que empezar a entender que si diferencia de la pedagogía, la andragogía, Sí, que se deben de empezar a plantear en las metodologías de aprendizaje, ¿no? De línea. Y pues sí, bueno, Susana, yo digo, y esta plática podría ser extensísima, pero sí, el objetivo que tenía y tratando de cerrar el círculo es, debemos de entender los que hemos estado tomando cursos a distancia, que esta experiencia que hemos vivido durante un año no es realmente una no, experiencia de educación a distancia, que debemos de entender que tenemos que detener, no detener nuestra formación, porque eso es importantísimo, pero saber que debemos de ocuparnos y preocuparnos por que nuestro aprendizaje sea medido, se le dé seguimiento, que este aprendizaje me permita poder ir al siguiente módulo, que si no soy capaz de terminar y aprobar el primer módulo, ir al segundo lo único que hace es frustrarme y además retrasar el desarrollo del grupo en su conjunto. Y pues nada, yo te agradezco muchísimo, Susana, tu tiempo, la disponibilidad para platicar con nosotros, para platicarnos un poquito de este maravilloso mundo de lo que es la educación a distancia y hacernos ver lo lejos que hoy muchos, no solamente en este caso que yo estoy platicando contigo, pero muchos en el mundo que en esta emergencia han encontrado esta plataforma para poder seguir distribuyendo contenidos, pero que debemos orientarnos, porque esto no se acaba hoy, Susana, y creo que ya el mundo cambió para siempre, y creo sí, que en un ejemplo muy burdo, mi hijo le toma casi 50 minutos ir de la casa a la universidad, y como dice, hay ocasiones en las que solo tengo una clase y sería excelente no tener que ir a la universidad. Si yo exacto. pudiera esa clase tomarla desde mi casa. Y el mundo cambió y así va a ser. Creo que aunque se acabe la pandemia, espero que se acabe pronto, esto que hemos aprendido y esto que estamos haciendo ahora va a ser el pan nuestro de cada día. Y entonces tenemos Así que es, entenderlo y aprenderlo. Susana, muchísimas así es. gracias. Gracias a ti, Mario, un gusto y bueno, gracias por permitir este momento para seguir aprendiendo. ¿Mm? No, claro, y qué bueno que lo dices, para seguir aprendiendo, porque cada día Así es, es una oportunidad de una nueva aprender. oportunidad, así es. Susana, Bueno, muchísimas gracias, gracias. un abrazo a la distancia y estamos prontos platicando un poquito más de este tema. Cómo no, un gusto, cuando Chao, quieras, Mario. bye. Chau, chau. Bye.